Hola cabros, bienvenidos de nuevo a mi canal. Mi nombre es Vanessa y en esta ocasión vengo con un video diferente y bastante poco a tono al tema que se va a hablar ahora, que ya lo vieron en el título, es la peste negra. Estas últimas semanas se ha escuchado mucho del tema porque han aparecido ciertos casos en China, en Mongolia, etc. Y quería hacer un video acerca de eso, así que vamos a empezar. La peste negra fue una pandemia que tuvo su primera aparición en el siglo XIV, entre los años 1346 y 1347 más o menos. Esta causó más de 200 millones de muertes, eliminando a más de un tercio de la población de Europa, según los cálculos, porque sabemos que en la Edad Media obviamente los cálculos no iban a ser exactos. Esto en un periodo de más o menos 100 años, que fue donde la pandemia tuvo su mayor apogeo, o donde ocurrieron las oleadas más graves. El punto de partida de la enfermedad fue en Asia Central, para después viajar a Europa, donde se expandió de una manera increíble, y por ello las ciudades más afectadas fueron las grandes capitales económicas. Esto principalmente porque la enfermedad se transmitía a través de las pulgas que estaban en las ratas que venían en los barcos de mercaderes. Esta se iba a transmitir a través de la misma mercancía o de los cuerpos de las personas que viajaban. Al mismo tiempo, la gente, aterrorizada por lo que estaba pasando en las grandes ciudades, huía al campo o a otras ciudades donde se continuaba esparciendo más la enfermedad. En el campo fue donde más contagios se encontraron. Eso con el contexto histórico. Ahora vamos a ponernos un poquito más científicos. La peste negra es transmitida por la bacteria Yersinia pestis y, como ya había dicho, se transmite generalmente a través de las pulgas que sobreviven en roedores. Estas pulgas contaminadas pueden picar a los humanos y transmitir la enfermedad. Esta la va a convertir en una enfermedad de tipo zoonótico, que significa que se transmite a través de animales. Existen tres formas más frecuentes de la peste: la peste bubónica, la peste septicémica y la neumónica. De estas tres, la bubónica es la más frecuente, sin embargo la septicémica es la más grave y la neumónica es la más contagiosa. Esto debido a que es como lo mismo que el COVID, a través de las gotitas que uno tira cuando habla o cuando estornuda, puede transmitir la enfermedad. Y cada una de estas tiene síntomas diferentes. Sin embargo, los síntomas en común son fiebre sobre 39 grados, escalofríos, sensación de malestar general, dolor de cabeza, dolor muscular y convulsión. En cuanto a la peste bubónica, como ya había dicho, la bacteria entra a través de la picadura de la pulga. Esta se va a ir hacia los ganglios linfáticos del cuerpo, va a hacer que se inflamen y se formen bubones, que son como pelotas, por así decirlo. Estos generalmente aparecen en el cuello, las axilas y la ingle. Pueden llegar a tener el tamaño de un huevo de gallina y son sensibles y muy dolorosos al tocarlo. Los síntomas de la peste neumónica son tos, fiebre, dificultad respiratoria, dolor de pecho y expectoración hemoptoica y espumosa, es decir, con sangre y como con características de espuma. La peste septicémica, como ya había dicho, es una de las más graves. ¿Por qué? Porque se puede provocar la muerte incluso antes de la aparición de los síntomas. Esta se va a provocar porque las bacterias se van a multiplicar en el torrente sanguíneo y van a provocar lo que se llama una sepsis. Los síntomas son fiebre, escalofrío, sangrado generalmente en boca, nariz, en el recto y puede ser debajo de la piel con forma de hematomas grandes. También provoca shock y gangrena, que es la coloración negra de los tejidos, generalmente en los dedos de las manos, de los pies y en la nariz. Eso significaría también la muerte del tejido que se gangrenó. El tratamiento tiene que ser inmediato. Cuando aparecen estos síntomas se debe acudir inmediatamente a un médico para que se recete una terapia antibiótica. Generalmente se receta la streptomicina, pero, advertencia, todos los medicamentos antibióticos tienen que ser bajo receta médica. No te va a servir un antibiótico para una gripe, para un dolor de estómago, para nada. Tienes que ser bajo receta médica. Puede también que se necesite la administración de oxígeno, de líquidos intravenosos y de asistencia respiratoria. Ustedes dirán así como: Vanessa, pero esta enfermedad fue hace cientos de años, ¿no debería estar erradicada a estas alturas? Sí, pero no es el caso. Antes de eso, vamos a conocer algunos términos importantes. Tenemos varios tipos de enfermedades según cómo las clasificamos. Una clasificación según cómo está la enfermedad a nivel mundial epidemiológicamente. Tenemos las enfermedades eliminadas, controladas, erradicadas y desatendidas. La enfermedad controlada es aquella
con la cual por medio de políticas públicas según cada país se consigue limitar su circulación de manera que naturalmente no se iba a poder controlar. La enfermedad eliminada es aquella que se controla lo suficiente para no provocar una epidemia a nivel mundial o a nivel región. Por ejemplo, en Chile el botulismo y el sarampión están lo suficientemente controladas para que los casos sean muy aislados. Y esto se va a ver por la poca cantidad de contagios que hay de esta enfermedad. En cuanto a las enfermedades erradicadas, solo hay una, que es la viruela. Y esta tiene que ser lo suficientemente eliminada para que no haya ningún contagio a nivel mundial. Esto se ha logrado gracias a la implementación de vacunas y además de políticas públicas que tienen que ser aplicadas en todos los países. Después tenemos, por último, las enfermedades desatendidas. Estas son enfermedades parasitarias o virulentas o contagiosas que se caracterizan por la baja inversión de la industria farmacéutica en el control de estas enfermedades. Estas van a afectar principalmente a sectores con bajos recursos. Y bueno, veremos. ¿Cuál es la situación de la peste negra en estos casos? Esta enfermedad se considera desatendida y con altas posibilidades de ser eliminada. Por lo mismo, la Organización Panamericana de la Salud aprobó la resolución Eliminación de enfermedades desatendidas y otras infecciones contagiosas que afectan principalmente a la pobreza, en la cual se va a incluir la peste negra. Además, esta es una enfermedad endémica en ciertas partes del mundo. Esto significa que son enfermedades que van a afectar a una región en particular cada cierto tiempo o de manera permanente. Principalmente las regiones donde ha habido bastantes casos de peste han sido África, Asia y América del Sur, siendo los países endémicos la República Democrática del Congo, Perú y Madagascar, donde generalmente siempre se notifican casos, especialmente en la época entre septiembre y abril, aunque también se han reportado casos en diferentes otras partes como Zambia, India, Malawi, Argelia, China y Mongolia. Ahora, ¿qué fue lo que pasó en Mongolia estas últimas semanas? A principios del mes de julio se presentaron 2 casos en la región de Mongolia, que es un país ubicado en las regiones de Asia Oriental y Asia Central. Este limita principalmente entre China y Rusia. Se cree que los contagios se provocaron por el consumo de carne de marmota, que es un roedor muy característico de la región. Voy a dejar una fotita aquí porque son adorables. Es un tipo de ardilla grande que ya ha causado brotes de la epidemia en otras ocasiones. Por lo mismo, la región fue puesta en cuarentena y con una advertencia de nivel 3. Que es la segunda más baja según esta clasificación. A la vez se cerraron las fronteras con Rusia y China y se están poniendo muchas más precauciones en estos dos países en las regiones que limitan con Mongolia. Asimismo, también se conoció un nuevo caso en Bayanur, al noroeste de Beijing, por lo que las autoridades también tomaron las mismas precauciones que lo que pasó en Mongolia. Se puso en cuarentena la ciudad, se cerraron lugares turísticos y se hizo un llamado a la comunidad a no consumir los animales que puedan provocar un contagio. Además, se alertó a la comunidad de que se informe de cualquier caso de cualquier persona que presente fiebre alta sin ningún motivo aparente o que se reporte la muerte de una persona que se haya provocado de forma repentina. También tienen que denunciar a las autoridades en caso de encontrar alguna marmota o roedor o algún animal que contagie esta enfermedad muerto, y además se prohibió la caza de estos animales. Ahora, ¿qué pasa con Chile? ¿Es probable que llegue la enfermedad aquí? Históricamente, la enfermedad sí llegó a Chile. En 1903 se reportó un caso en Iquique. Esto fue porque la enfermedad venía en ratas que venían en un barco desde Estados Unidos que antes de llegar a Iquique había recalado en Colombia. Este también se propagó a Valparaíso, pero se detuvo la enfermedad. Los últimos casos reportados fueron en 1941 en Santiago. La probabilidad de que llegue a Chile es mínima. Esto debido a que la enfermedad es endémica y su contagio es diferente a como es, por ejemplo, la influenza o el COVID. Porque no es por aire, a menos que sea la peste neumónica. Pero la enfermedad no se va a encontrar en el aire. Y por ello esas dos enfermedades son mucho más transmisibles que lo que es la peste. Además, en caso de ser reportado algún caso de peste, este se reporta, se aísla al sujeto, se le trata con antibióticos y también se aísla a su círculo cercano o las personas con las que tuvo contacto. Y bueno, ese fue el video de hoy. De verdad me gustó mucho hacerlo. Me encanta este tema. Y eso. Síganme en mis redes sociales que las dejo abajito en la descripción. Suscríbanse, denle a la campanita, denle me gusta y nos vemos en el próximo video. Adiós.